Mi jefe me despidió por tomar licencia de maternidad y el mismo día me pidió que entrenara a mi reemplazo. Necesito que entrenes a Valeria durante estas 2 semanas antes de tu licencia. Te pagaremos una bonificación de 3,000 pesos, pero si no cooperas, podríamos reconsiderar los términos de tu liquidación, dijo señalando a una joven que esperaba en la puerta, con una carpeta en la mano y expresión incómoda. ¿Me estás despidiendo por estar embarazada?, logré preguntar mientras intentaba mantener la compostura. Por supuesto que no, Carolina. Te estamos despidiendo porque la empresa necesita personal con disponibilidad completa. Tu contrato de confianza nos permite prescindir de tus servicios si ya no cumples con el perfil requerido. Su tono burocrático me revolvió el estómago. Revisé el sobre con mi carta de despido. La liquidación apenas cubría lo mínimo legal, menos de lo que necesitábamos para subsistir 3 meses. El departamento legal había calculado todo minuciosamente para ahorrarse cada centavo posible. No puedes hacerme esto, le dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Tengo una hipoteca, mi esposo está desempleado y en 2 meses tendré un bebé. No es nada personal, es una decisión corporativa, respondió, mirando su reloj. Tienes hasta mañana para decidir si aceptas entrenar a Valeria. De lo contrario, tendremos que reconsiderar el monto de tu liquidación por incumplimiento. Al salir de su oficina con las piernas temblorosas, me encontré con Rodrigo, el gerente financiero, quien desvió la mirada. Él sabía lo que estaba pasando. Todos lo sabían. La oficina entera quedó en silencio cuando pasé frente a los cubículos. El mismo silencio cómplice que hubo cuando despidieron a Isabel hace 2 años, también embarazada. Llegué a mi escritorio y me desplomé en la silla. La foto de Manuel y yo en nuestra nueva casa, esa casita por la que habíamos hipotecado nuestros próximos 20 años, me miraba desde el marco plateado. El teléfono sonó. Era el banco llamando por un pago atrasado de la tarjeta de crédito que habíamos usado para comprar la cuna. Esa noche, Manuel intentó animarme mientras preparaba la cena. Había pasado el día enviando currículums sin recibir respuestas. Conseguiré trabajo pronto, ya verás, dijo, aunque sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentía yo. Podríamos pedir dinero prestado a mis padres. Sus ahorros apenas alcanzan para sus medicamentos, respondí, recordando que mi suegro estaba en tratamiento por diabetes. Y mis padres acaban de pagar la universidad de mi hermana. Mi celular vibró con un mensaje. Era Marta, la secretaria de gerencia. José Luis ya publicó tu puesto en LinkedIn. Ofrece menos sueldo del que te pagaban. Esa noche, entre lágrimas, revisé nuestras finanzas. Si vendíamos el auto, podríamos cubrir 4 meses de hipoteca. Nuestros muebles valían poco, y los ahorros apenas alcanzaban para el parto, que ya no cubriría el seguro de la empresa. Para colmo, el dueño de nuestro anterior departamento ya había encontrado inquilinos, así que no podíamos volver atrás. A la mañana siguiente, mientras me vestía para ir a la oficina, descubrí que la cremallera de mi único pantalón de maternidad formal se había roto. Era una señal más de que todo se desmoronaba. Usando un suéter largo para disimular, llegué a la empresa. Tenía que recoger mis pertenencias y decidir si entrenaba a Valeria. En el elevador me encontré con Sandra, la antigua encargada de recursos humanos, ahora relegada a un puesto menor después de su maternidad. Su expresión me lo dijo todo. Ella había pasado por algo similar. No firmes nada sin consultar a un abogado, susurró rápidamente antes de que las puertas se abrieran. Guarda todos los correos, graba las conversaciones. Te buscaré a la hora del almuerzo. Al llegar a mi escritorio, encontré a Valeria ya instalada, revisando mis archivos. Mi planta, un pequeño cactus que había sobrevivido a 3 cambios de oficina, estaba en la basura. Mis diplomas y reconocimientos habían desaparecido de la pared. En menos de 24 horas, 5 años de mi vida profesional habían sido borrados. Y fue entonces, viendo a esta joven ocupando mi lugar mientras yo sostenía mi vientre con mi hijo por nacer, cuando decidí que no me iría en silencio. No sería otra víctima de José Luis y su sistema de reemplazar mujeres embarazadas. Esta vez sería diferente. Esta vez habría consecuencias. Durante el almuerzo, Sandra me encontró en la cafetería de la esquina. Había traído un folder con documentos y su expresión era una mezcla de determinación y miedo. «Carolina, mira esto», dijo, deslizando un papel hacia mí. «Es una lista de todas las mujeres que han sido despedidas de Constructora Martínez después de anunciar sus embarazos en los últimos 5 años. Son 12 casos, incluyéndome. Revisé la lista con manos temblorosas. Reconocí varios nombres. Isabel de Contabilidad, Lucía de Diseño, Claudia de Ventas. Todas habían renunciado misteriosamente o habían sido reestructuradas. ¿Por qué nadie ha denunciado esto?, pregunté,
sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo. Todas firmaron acuerdos de confidencialidad. José Luis ofrece liquidaciones ligeramente mejores a cambio de silencio y promete dar buenas referencias. La mayoría necesitaba el dinero y no podía arriesgarse a una batalla legal estando embarazada o con un recién nacido. Sandra me contó cómo a ella le habían quitado su puesto de gerente de recursos humanos cuando regresó de su licencia. Le ofrecieron un puesto administrativo con la mitad del sueldo o renunciar. Con un bebé que alimentar y una hipoteca similar a la mía, había aceptado la degradación. Pero he estado recopilando pruebas desde entonces, confesó en voz baja. Correos, conversaciones grabadas, patrones de contratación. Tengo contactos en otras constructoras donde hacen lo mismo. Es una práctica común en el sector, pero pocas empresas son tan descaradas como Martínez. Después del almuerzo, volví a la oficina para encontrarme con José Luis esperándome en mi antiguo escritorio, ahora ocupado por Valeria. La joven parecía cada vez más incómoda. ¿Has tomado una decisión, Carolina?, preguntó, golpeando impaciente el escritorio con sus dedos. Necesitamos empezar la transición hoy mismo. Lo haré, respondí, tragándome mi orgullo. Pero quiero mi liquidación completa por escrito, firmada antes de empezar. José Luis sonrió, creyendo que había ganado. Perfecto. Pasaré el documento a legal. Mientras tanto, puedes empezar mostrándole a Valeria el sistema de gestión de proyectos. Durante las siguientes horas, actué como la empleada perfecta. Le expliqué a Valeria los procedimientos básicos, le presenté clientes por teléfono, le mostré dónde estaban archivados los proyectos. Todo el tiempo estaba grabando discretamente con mi celular, siguiendo el consejo de Sandra. Al final del día, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Daniela Montero, abogada especialista en discriminación laboral. Sandra me contactó. ¿Podemos vernos mañana a las 8 a.m. en el Café Aroma? Esa noche, Manuel y yo tuvimos una larga conversación. Él había conseguido una entrevista para un puesto con la mitad de su salario anterior, pero era algo. Nos sentamos a calcular cuánto tiempo podríamos sobrevivir con su posible nuevo sueldo, mi liquidación y vendiendo algunas pertenencias. No firmes nada todavía, me aconsejó Manuel después de contarle sobre Sandra y la abogada. Si lo que dicen es cierto, podríamos tener un caso. Pero necesitamos el dinero ahora mismo, argumenté, acariciando mi vientre. Un juicio podría tardar meses, incluso años. Encontraremos la manera, respondió tomando mis manos. Mis padres pueden acogernos temporalmente si es necesario. Lo importante es que no te dejes intimidar. A la mañana siguiente, me reuní con Daniela Montero en el café. Era una mujer de unos 50 años, con una determinación en su mirada que me dio confianza inmediata. He revisado casos similares contra 3 constructoras diferentes, explicó mientras revisaba la documentación que Sandra había recopilado. Lo que está haciendo Martínez es ilegal, pero son astutos. Utilizan contratos de confianza y fingen reestructuraciones para esconder la discriminación. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Tenemos 2 opciones, respondió, sacando una tablet donde mostraba leyes laborales. Podemos presentar una demanda individual por despido injustificado y discriminación, o podemos intentar una acción colectiva con las otras mujeres afectadas. La segunda opción es más poderosa pero más difícil de organizar. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté decidida. Por ahora, sigue recopilando evidencia. Graba conversaciones, guarda correos, registra cualquier comentario sobre tu embarazo. Y lo más importante, no firmes ningún acuerdo de confidencialidad. Cuando llegué a la oficina esa mañana, José Luis me esperaba con los documentos de liquidación. Incluían una cláusula de confidencialidad particularmente restrictiva. Necesito tiempo para revisarlo con mi abogado, dije, devolviendo los papeles sin firmar. Su rostro cambió inmediatamente. ¿Abogado? No necesitas un abogado, Carolina. Es una liquidación estándar, muy generosa considerando las circunstancias. Aún así, prefiero revisarla adecuadamente. José Luis se inclinó sobre el escritorio, bajando la voz. Mira, no compliques las cosas. Firma hoy y te añadimos un bono de 15,000 pesos. Si involucras abogados, podríamos reconsiderar toda la oferta. Activé discretamente la grabación en mi celular. ¿Me estás amenazando por consultar con un abogado? Te estoy ofreciendo un trato mejor si cooperas, respondió, visiblemente irritado. No es nada personal, Carolina, solo negocios. Las mujeres embarazadas son un problema para los plazos de los proyectos. Bingo. Tenía su discriminación explícita grabada. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de entrenamiento a Valeria mientras recopilaba evidencia. A través de Sandra, contactamos discretamente a otras mujeres que habían sido despedidas.
3 accedieron a romper sus acuerdos de confidencialidad y unirse a nuestra causa. Una tarde, mientras buscaba un archivo para Valeria, encontré una conversación impresa entre José Luis y el dueño de la constructora, Federico Martínez. Discutían específicamente cómo manejar mi situación y mencionaban las políticas no escritas de la empresa sobre evitar empleadas en edad reproductiva en puestos clave. Lo fotografié inmediatamente y se lo envié a Daniela. Esa misma noche, recibí una llamada de recursos humanos. Ricardo Fuentes, quien había reemplazado a Sandra como gerente del departamento, quería verme urgentemente al día siguiente. «Han descubierto que estamos recopilando evidencia», dijo Sandra cuando la llamé, alarmada. «Ten cuidado. Intentarán que firmes antes de que podamos presentar la demanda». A la mañana siguiente, con 32 semanas de embarazo y apenas pudiendo caminar cómodamente, me presenté en la oficina de Ricardo. Para mi sorpresa, José Luis también estaba allí, junto con una mujer que se presentó como la asesora legal de la empresa. «Carolina», comenzó Ricardo con tono conciliador, «nos ha llegado información de que estás considerando acciones legales contra la empresa. Queremos resolver esto amistosamente», intervino la abogada. «Estamos dispuestos a mejorar significativamente tu liquidación». José Luis deslizó un nuevo documento hacia mí. La cifra era 5 veces mayor que la original. $150,000 pesos, Carolina, dijo con una sonrisa tensa. «Más que suficiente para cubrir tu hipoteca durante un año. Todo lo que pedimos es tu firma hoy mismo y, por supuesto, confidencialidad absoluta». Mi corazón latía con fuerza. Era una suma que resolvería nuestros problemas inmediatos. Podríamos sobrevivir hasta que tanto Manuel como yo encontráramos nuevos empleos. Pero entonces recordé los rostros de las 12 mujeres en la lista de Sandra. Pensé en mi bebé por nacer y supe que no podía aceptar. «No acepto», dije finalmente, devolviéndoles el documento sin firmar. «Esto no se trata solo de dinero». La expresión de José Luis se endureció instantáneamente. Su falsa sonrisa desapareció, reemplazada por una mueca de desprecio. «Estás cometiendo un grave error», espetó. «Piensa en tu situación, en tu bebé. ¿De verdad quieres arriesgar todo por un principio?» «No es solo un principio», respondí, acariciando mi vientre. «Se trata de todas las mujeres que han pasado por esto y de las que vendrán después si no hacemos algo». La abogada de la empresa intervino con voz calculadamente suave. «Carolina, entiendo tu frustración, pero debes considerar que un proceso legal puede durar años. Mientras tanto, tendrás gastos, un recién nacido que cuidar y ninguna garantía de éxito». Mientras me levantaba para salir, Ricardo añadió la última amenaza. «También deberías saber que la empresa está preparando un informe sobre tu desempeño en los últimos meses. Hay varias faltas que podrían justificar un despido por causa». Me detuve en la puerta. «¿Fabricando evidencia ahora?» «Interesante estrategia», dije, con una calma que no sentía. «Mi abogada estará encantada de añadir esto a la demanda». Al salir de la oficina, las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared. Mi presión arterial debía estar por las nubes. Respiré profundamente varias veces, intentando calmarme por el bien del bebé. Sandra me encontró en el baño. «Te están vigilando», susurró. «Ten cuidado con lo que dices y a quién. Han empezado a interrogar a tus compañeros buscando cualquier error que hayas cometido. No pueden inventar causas de despido retroactivamente», respondí. «Pueden intentarlo, y tienen recursos para sobornar testigos si es necesario». Esa tarde, mientras continuaba entrenando a Valeria, noté que la joven parecía particularmente nerviosa. Finalmente, durante un momento en que estábamos solas, se acercó a mí. «Carolina, creo que debes saber algo», dijo en voz baja. «Me contrataron hace 3 semanas, mucho antes de que te informaran del despido. José Luis me dijo específicamente que no mencionara la fecha de contratación». Mi corazón dio un vuelco. Era otra prueba de la premeditación. «¿Estarías dispuesta a declarar eso?», pregunté, controlando mi emoción. Valeria palideció. «No puedo perder este trabajo, Carolina. Estoy manteniendo a mi madre enferma». Entendí perfectamente su dilema. Era el mismo tipo de vulnerabilidad que la empresa explotaba sistemáticamente. «No te preocupes», le aseguré. «Solo necesitaba confirmarlo». Esa noche, mientras cenábamos, Manuel me dio una noticia que cambió nuestra perspectiva. «Conseguí el trabajo», dijo con una mezcla de alivio y preocupación. «Es la mitad del sueldo que tenía antes, pero incluye seguro médico para los 3 desde el primer día». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo se aligeraba parte de nuestra carga.
Podemos hacerlo, dije. Si ajustamos nuestros gastos y quizás subrentamos una habitación de la casa, podremos mantenernos a flote hasta que yo encuentre algo después del parto. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. Esa pequeña victoria nos dio la fuerza para continuar. Al día siguiente, me reuní con Daniela y otras 4 mujeres que habían sido despedidas de Constructora Martínez en circunstancias similares. Cada una tenía su historia, su dolor, su lucha. Juntas, formamos un frente común. Daniela explicó la estrategia. Presentaremos una demanda colectiva por discriminación sistemática. Además, contactaremos a la Comisión Nacional contra la Discriminación y filtraremos la información a algunos periodistas de confianza. ¿Y si perdemos?, preguntó Isabel, acariciando a su bebé de 6 meses. Incluso si el caso legal no prospera como esperamos, la presión mediática puede forzar un cambio en sus políticas, respondió Daniela. Las constructoras dependen en gran medida de contratos gubernamentales. Ningún político querrá asociarse con una empresa acusada de discriminación. Al regresar a la oficina, encontré mi escritorio revuelto. Varios archivos importantes habían desaparecido, incluyendo evaluaciones de desempeño positivas que había guardado como respaldo. José Luis pasó junto a mí con una sonrisa cínica. A veces las cosas se pierden, Carolina, especialmente cuando una empleada está demasiado distraída por su condición. En ese momento, sentí una contracción tan fuerte que tuve que sentarme. No era normal. Faltaban todavía 8 semanas para mi fecha de parto. ¿Estás bien?, preguntó Marta, acercándose preocupada. Necesito ir al hospital, logré decir mientras el dolor me atravesaba nuevamente. En el hospital, el diagnóstico fue preeclampsia, una complicación peligrosa del embarazo asociada con el estrés. El médico me ordenó reposo absoluto. Si no reduces tu nivel de estrés inmediatamente, tanto tú como el bebé estarán en grave riesgo, me advirtió con seriedad. Llamé a José Luis desde la cama del hospital para informarle que no podría seguir con el entrenamiento de Valeria. Es conveniente que ahora tengas complicaciones, respondió con frialdad. Entiendes que esto afectará tu liquidación, ¿verdad? Estoy en el hospital debido al estrés causado por tu acoso, José Luis, respondí. ¿Quieres que agregue esto a la demanda también?, colgó sin responder. Las siguientes semanas fueron un infierno. Confinada en casa, luchando con mi presión arterial y preocupada por nuestras finanzas, dependía de Manuel para todo. Él se levantaba a las 5 de la mañana, me dejaba comida preparada, iba a su nuevo trabajo y por las noches seguía enviando currículums para encontrar algo mejor. Sandra, Daniela y las otras mujeres me visitaban regularmente, trayendo comida, compañía y actualizaciones sobre nuestro caso. La demanda colectiva había sido formalmente presentada y varios medios comenzaban a interesarse en la historia. Un día, Claudia, una de las mujeres que se había unido a nuestra causa, llegó con noticias inesperadas. Recibí una llamada de José Luis, dijo, visiblemente nerviosa. Me ofreció recontratarme con un aumento si retiro mi nombre de la demanda. A mí también me llamaron, añadió Isabel. Incluso sugirieron crear un programa para madres en la empresa como parte de una reestructuración. Están asustados, observó Daniela, quien también había venido a visitarme. La presión comienza a surtir efecto. A las 36 semanas de embarazo, mientras Manuel estaba en el trabajo, comencé con contracciones. Llamé a un taxi y me dirigí al hospital sola, aterrorizada pero determinada. Mi hijo nacería en medio de esta batalla, pero le enseñaría que su madre luchó por lo correcto. El parto fue complicado. Debido a la preeclampsia, los médicos tuvieron que realizar una cesárea de emergencia. Cuando finalmente pude sostener a Matías en mis brazos, todo el dolor y la angustia parecieron desvanecerse momentáneamente. Era perfecto, con sus 5 deditos en cada mano y sus ojos curiosos abriéndose al mundo. Manuel llegó corriendo al hospital, con la camisa del trabajo aún puesta y el rostro transformado por la emoción al ver a nuestro hijo. «Lo lograste, Carolina», susurró mientras besaba mi frente. «Eres la mujer más valiente que conozco». Durante mi recuperación en el hospital, recibí la visita de Sandra con noticias importantes. Un periodista de investigación nacional está preparando un reportaje sobre prácticas discriminatorias en el sector de la construcción, dijo emocionada. Nuestra demanda será el caso central, y ya tiene testimonios de más de 20 mujeres de diferentes empresas. ¿Crees que funcionará?, pregunté, mientras amamantaba a Matías. Ya está funcionando,
respondió con una sonrisa. Esta mañana, Constructora Ramos anunció una nueva política de apoyo a empleadas embarazadas. No es coincidencia. Están intentando distanciarse del escándalo que se avecina. 3 días después de regresar a casa con Matías, recibí una llamada inesperada. Era Federico Martínez, el dueño de la constructora. Carolina, me gustaría visitarte si es posible, dijo con un tono conciliador que nunca le había escuchado usar. Hay asuntos importantes que debemos discutir personalmente. Después de consultar con Daniela, acepté recibirlo con la condición de que nuestra abogada estuviera presente. Federico acordó, lo cual ya era una victoria en sí misma. La reunión se programó para la semana siguiente, y mientras esperaba, me preguntaba qué giro tomaría nuestra lucha ahora. El día de la reunión, acomodé a Matías en su cuna después de alimentarlo, esperando que durmiera durante la conversación. Manuel había pedido permiso en el trabajo para estar presente, y Daniela llegó 15 minutos antes para preparar nuestra estrategia. No aceptes ninguna oferta inmediatamente, me aconsejó. Pide tiempo para considerarla, así podremos evaluarla adecuadamente. A las 11 en punto, el timbre sonó. Federico Martínez, un hombre de 60 años con pelo canoso y traje impecable, entró a nuestra modesta sala acompañado de una mujer que se presentó como Patricia Salgado, la nueva directora de Recursos Humanos de la constructora. Carolina, felicidades por tu bebé, dijo Federico, intentando sonar cordial mientras se sentaba. Lamento que tengamos que reunirnos en estas circunstancias. También lo lamento, respondí secamente. Pero usted creó estas circunstancias, señor Martínez. Federico intercambió una mirada con Patricia antes de continuar. He venido personalmente porque quiero resolver esta situación. Después de revisar tu caso y el de las otras empleadas, reconozco que ha habido irregularidades en nuestros procedimientos. ¿Irregularidades?, intervino Daniela. Llamemos a las cosas por su nombre. Ha habido discriminación sistemática contra mujeres embarazadas, lo cual viola múltiples leyes laborales y de derechos humanos. Federico se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Estamos dispuestos a rectificar. Ofrecemos reincorporar a Carolina a su puesto original una vez finalice su licencia, con el mismo salario y beneficios, más una compensación por los daños causados. Patricia abrió su portafolio y sacó un documento. También estamos implementando una nueva política de maternidad y paternidad que incluye horarios flexibles, guarderías en las oficinas principales y protección explícita contra discriminación. Era más de lo que esperábamos, pero algo no encajaba. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Y qué hay de las otras mujeres?, pregunté. ¿También serán reincorporadas? Estamos evaluando cada caso individualmente, respondió Federico, evitando mi mirada. Algunas posiciones ya han sido cubiertas permanentemente, pero ofreceremos compensaciones adecuadas. Matías comenzó a llorar en ese momento. Cuando me levanté para atenderlo, Federico pareció tensarse. Disculpen un momento, dije saliendo de la sala. Mientras consolaba a Matías, alcancé a escuchar a Federico hablando en voz baja. Es solo cuestión de tiempo antes que el reportaje salga. Necesitamos resolver esto cuanto antes. Así que era eso. No se trataba de un súbito ataque de conciencia, sino de miedo al escándalo que se avecinaba. Regresé con Matías en brazos, decidida a aprovechar esta ventaja. Su oferta es insuficiente, dije, sentándome nuevamente. Queremos reincorporación para todas las afectadas que lo deseen, compensación completa incluyendo salarios perdidos, y la destitución de José Luis Mendoza. Federico palideció. José Luis es un empleado valioso con años en la empresa. José Luis es el arquitecto de estas políticas discriminatorias, interrumpí. Tenemos grabaciones, correos y múltiples testimonios que lo confirman. Si verdaderamente quieren demostrar que la empresa está cambiando, él debe irse. Patricia intervino. Entendemos tu posición, Carolina, pero debes comprender que hay límites a lo que podemos hacer. Manuel, quien había permanecido callado hasta entonces, se inclinó hacia adelante. ¿Límites? Mi esposa casi pierde a nuestro hijo por el estrés causado por su empresa. Estuvo hospitalizada por preeclampsia mientras ustedes fabricaban excusas para justificar su despido. ¿Y hablan de límites? Un silencio tenso llenó la habitación. Federico miraba a Matías, quien ahora dormía plácidamente en mis brazos. Necesito consultar con la junta directiva, dijo finalmente. Les daremos nuestra respuesta en 48 horas. Después de que se fueron, Daniela expresó sus dudas. Están desesperados por evitar el escándalo, pero no creo que cedan en todo, especialmente en lo referente a José Luis. Entonces no aceptaremos, respondí con firmeza. Esta lucha nunca fue solo por mí.
Esa noche, mientras alimentaba a Matías, recibí una llamada de Sandra. Carolina, algo está pasando en la constructora. José Luis está sacando cajas de su oficina y Patricia ha estado reunida con el departamento legal todo el día. Al día siguiente, en lugar de esperar las 48 horas acordadas, Federico llamó solicitando otra reunión urgente. Esta vez vino solo a nuestra casa. He revisado personalmente todos los casos, dijo, luciendo agotado. Lo que encontré me ha dejado consternado. Por primera vez, parecía genuinamente afectado. José Luis implementó estas políticas a mis espaldas, presentándolas como optimización de recursos humanos. Muchos de los acuerdos de confidencialidad ni siquiera están registrados oficialmente en la empresa. ¿Espera que creamos que usted no sabía nada?, preguntó Manuel, escéptico. No vine a eludir responsabilidades, respondió Federico. Como dueño, la culpa última es mía por no supervisar adecuadamente, pero puedo asegurarles que nunca aprobé una política de discriminación contra mujeres embarazadas. Sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. Esta es nuestra propuesta final: reincorporación para todas las afectadas que deseen volver, con compensación completa por salarios perdidos. Las que prefieran no regresar recibirán indemnizaciones justas y referencias laborales positivas. Y sí, José Luis será destituido efectivamente. Daniela revisó meticulosamente los documentos. ¿Qué hay del reportaje?, pregunté directamente. Sabemos que está a punto de publicarse. Federico suspiró. Preferiríamos que no saliera, obviamente, pero entendemos que esa decisión no depende de ustedes. Solo pedimos la oportunidad de anunciar nuestros cambios antes de que se publique, para demostrar que estamos tomando medidas correctivas. Después de que Federico se marchó, discutimos la propuesta con Daniela y algunas de las otras mujeres afectadas que pudieron venir. Es más de lo que esperábamos conseguir incluso ganando el juicio, admitió Daniela. Y sin años de batallas legales. Pero, ¿podemos confiar en ellos?, preguntó Isabel. ¿Qué impide que vuelvan a sus viejas prácticas una vez que el escándalo pase? La propuesta incluye auditorías externas de sus políticas laborales durante 3 años, señaló Daniela. Y aceptan poner por escrito que cualquier violación futura resultará en penalizaciones automáticas. Después de mucho deliberar, decidimos aceptar condicionalmente. Pedimos algunas modificaciones al acuerdo, incluyendo un comité de vigilancia integrado por representantes de los empleados. El día que firmamos el acuerdo modificado, José Luis estaba limpiando su oficina. Me vio pasar con Matías en brazos y su rostro se contorsionó de rabia. «Disfruta tu victoria mientras puedas», murmuró cuando pasé junto a él. «Te aseguro que nadie querrá contratar a una mujer que demanda a sus empleadores». Me detuve y lo miré directamente. En realidad, ya he recibido 3 ofertas de trabajo, José Luis. Resulta que muchas empresas valoran a profesionales que defienden sus derechos y tienen el valor de enfrentar la injusticia. Su expresión de sorpresa fue impagable. Esa misma tarde, el reportaje finalmente se publicó. Constructoras bajo fuego, discriminación sistemática contra mujeres embarazadas, era el titular. Sin embargo, también incluía un apartado sobre los cambios implementados por Constructora Martínez, presentándolos como un modelo de rectificación que otras empresas deberían seguir. El impacto fue inmediato. 2 días después, la Comisión Nacional contra la Discriminación anunció una investigación generalizada en el sector de la construcción. Otras empresas, temiendo verse involucradas, comenzaron apresuradamente a revisar sus políticas. Mientras todo esto sucedía, recibí una llamada inesperada de Valeria. «Carolina, quería agradecerte», dijo con voz emocionada. «Han implementado nuevas políticas y el ambiente ha cambiado completamente. Patricia me ha asignado a un proyecto importante, algo que José Luis nunca hubiera hecho». «Me alegro por ti, Valeria», respondí sinceramente. «Hay algo más», añadió. «Patricia está formando un comité para desarrollar más a fondo las políticas de inclusión. Me preguntó si estarías interesada en participar como consultora externa. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Por qué yo, después de todo lo que pasó? Precisamente por eso», respondió Valeria. «Nadie mejor que tú conoce lo que debe cambiar». Mientras consideraba esta inesperada oportunidad, mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas querían entrevistas. Otras mujeres en situaciones similares buscaban consejo. Incluso algunos políticos interesados en reformar las leyes laborales solicitaban reuniones. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por mi supervivencia se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, algo que podría cambiar la vida de miles de mujeres trabajadoras. Y en medio de todo esto, mientras sostenía a Matías en mis brazos, sentí por primera vez en meses que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Después de mucha reflexión,
Acepté el puesto de consultora externa en Constructora Martínez, no por lealtad a la empresa que me había despedido, sino porque era una plataforma para implementar cambios reales. Trabajaría solo 10 horas semanales, lo cual me permitía cuidar de Matías y explorar otras oportunidades profesionales. Mi primera reunión con el comité fue reveladora. Además de Patricia y Valeria, había otros 5 empleados, incluyendo a 2 hombres que habían tomado licencia por paternidad y enfrentado obstáculos al regresar. La discriminación afecta a todos, señalé durante mi presentación. Cuando penalizamos a las madres, también reforzamos el estereotipo de que los padres no deben involucrarse en la crianza. Durante las siguientes semanas, trabajamos en un programa integral que incluía horarios flexibles, trabajo remoto, guardería en el lugar y protocolos claros contra el acoso y la discriminación. Federico, sorprendentemente, respaldó todas las iniciativas, proporcionando el presupuesto necesario. Es bueno para el negocio, me explicó un día. Desde que anunciamos los cambios, hemos recibido currículums de ingenieras talentosas que antes evitaban nuestra empresa. Y la productividad ha aumentado porque los empleados ya no viven con miedo. Era un cambio de perspectiva que nunca esperé ver, especialmente en un sector tan tradicionalmente masculino como la construcción. Mientras tanto, nuestra historia seguía generando ondas. 3 meses después del acuerdo, recibí una invitación para hablar en un foro organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. El tema: inclusión y equidad como ventajas competitivas. No estoy segura, le dije a Manuel mientras consideraba la invitación. Estaré frente a los mismos empresarios que perpetuaron estas prácticas durante años. Por eso mismo debes ir, respondió mientras jugaba con Matías en el suelo de la sala. Necesitan escuchar directamente a alguien que vivió las consecuencias de sus políticas. El día del foro, dejé a Matías con mi madre por primera vez. Tenía 5 meses y ya mostraba una personalidad curiosa y alegre, ajena a todas las batallas que se habían librado incluso antes de su nacimiento. Llegué al lujoso hotel donde se celebraba el evento, con una mezcla de nerviosismo y determinación. El salón estaba lleno de ejecutivos, la mayoría hombres mayores de 50 años. Entre ellos distinguí a Federico, quien me saludó con un gesto cordial. Cuando me tocó hablar, el silencio fue absoluto. Compartí mi historia sin dramatismos, pero sin suavizar la realidad. Hablé del miedo, de la presión arterial disparada, de las noches sin dormir preocupada por nuestra supervivencia financiera. Señores y señoras, concluí, no estoy aquí para señalar culpables, sino para invitarlos a ver esta situación como una oportunidad. Cuando sus empleadas tienen que elegir entre su carrera y su familia, ustedes pierden talento, experiencia y lealtad. Cuando un padre no puede tomar licencia sin ser juzgado, ustedes refuerzan la idea de que el cuidado familiar es responsabilidad exclusiva de las mujeres. Y cuando un sector entero adquiere reputación de hostil hacia las familias, todos perdemos. La recepción fue mixta. Algunos aplaudieron con entusiasmo, otros lo hicieron por compromiso. Pero lo importante fue que la conversación había comenzado. Después de mi presentación, una mujer elegante de unos 60 años se acercó a mí. Soy Elena Montero, presidenta de Constructora Horizonte, se presentó. Tu historia me conmovió porque me recordó mis propias luchas hace 30 años, cuando tuve que esconder mi embarazo hasta el 7º mes para no perder un proyecto importante. Me sorprendió su honestidad. Las cosas han cambiado, pero no lo suficiente, continuó. Estamos buscando una directora para nuestra nueva área de responsabilidad social empresarial. Alguien que entienda los desafíos reales y pueda ayudarnos a implementar políticas efectivas, no solo de cara a la galería. Me preguntaba si te interesaría conversar sobre la posibilidad. Era una oportunidad que nunca hubiera imaginado 6 meses atrás, cuando firmaba mi despido con lágrimas contenidas. Me encantaría, respondí. La entrevista con Constructora Horizonte fue diferente a cualquier otra experiencia laboral previa. Elena me presentó a un equipo diverso, con madres, padres y profesionales de distintas edades y antecedentes. No queremos simplemente cumplir con la ley, me explicó. Queremos ser referentes en el sector, y para eso necesitamos voces como la tuya. El salario ofrecido duplicaba lo que ganaba en Martínez, con horario flexible y la posibilidad de trabajar desde casa 2 días a la semana. Incluso me permitirían traer a Matías a la oficina cuando fuera necesario. Después de consultar con Manuel, acepté la oferta. Él había conseguido un puesto mejor también, aprovechando el mercado laboral cada vez más interesado en profesionales con experiencia en proyectos sustentables. Mi último día como consultora en Martínez coincidió con la inauguración de la guardería en sus oficinas principales. Federico me invitó a cortar el listón junto a Sandra, quien había sido recontratada como gerente de bienestar laboral.
Gracias por obligarnos a cambiar, me dijo en voz baja mientras posábamos para la foto. A veces necesitamos una crisis para ver lo que siempre estuvo frente a nosotros. La vida siguió su curso. Empecé en Horizonte con energía renovada, implementando programas que realmente hacían diferencia. Manuel y yo encontramos un equilibrio entre nuestras carreras y el cuidado de Matías, compartiendo responsabilidades. Un año después del acuerdo con Martínez, recibí un correo electrónico inesperado. Era de José Luis. Carolina, he estado reflexionando sobre lo sucedido. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que tus acciones me obligaron a examinar mis prejuicios y comportamientos. Después de meses de terapia, reconozco el daño que causé, no solo a ti, sino a muchas otras profesionales talentosas. Actualmente trabajo en una empresa más pequeña, donde estoy intentando aplicar las lecciones aprendidas. Tengo una hija ahora, y espero que cuando ella entre al mundo laboral, encuentre un ambiente más justo gracias a personas como tú. José Luis. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería rechazar sus disculpas, recordarle todo el sufrimiento que nos causó. Pero otra parte reconocía la importancia de su reflexión, aunque tardía. Finalmente le escribí: José Luis, las disculpas son un comienzo, pero son las acciones las que definen el verdadero cambio. Espero sinceramente que estés creando un ambiente donde nadie tenga que pasar por lo que yo y otras mujeres pasamos. Carolina. En los meses siguientes, nuestra historia seguía inspirando cambios. La legislación se fortaleció, otras empresas implementaron políticas similares y más mujeres se atrevieron a hablar sobre sus experiencias. Una tarde, mientras trabajaba desde casa con Matías jugando cerca, recibí una llamada de Daniela. ¿Has visto las noticias?, preguntó emocionada. La Comisión Nacional aprobó las nuevas directrices para prevenir discriminación laboral por maternidad y paternidad. El caso colectivo que presentamos se menciona explícitamente como catalizador de esta reforma. Miré a Matías, ahora gateando energéticamente por la sala, y sentí una profunda satisfacción. La lucha que comenzó por necesidad y desesperación había llevado a cambios que beneficiarían a miles de familias. En la siguiente reunión de nuestra red de mujeres, que ya incluía profesionales de diversos sectores, además de la construcción, Isabel levantó su copa para un brindis. Por Carolina, quien nos enseñó que una sola persona, con el apoyo adecuado, puede transformar un sistema entero. No fue solo mérito mío, respondí, emocionada. Fue el valor colectivo de todas nosotras, la determinación de no permitir que otra generación enfrentara las mismas injusticias. Mientras regresaba a casa esa noche, pensé en el largo camino recorrido desde aquel día en la oficina de José Luis. El miedo y la desesperación se habían transformado en fuerza y propósito. La amenaza de la ruina financiera había dado paso a una estabilidad mayor de la que nunca imaginamos. Y mi pequeño Matías crecería en un mundo laboral un poco más justo, gracias a una batalla que comenzó incluso antes de que él naciera. Han pasado 5 años desde aquel despido que cambió el rumbo de mi vida. Matías acaba de cumplir 5 años, y ahora tiene una hermanita, Lucía, de 2. Nuestra casa se llena de risas y carreras por los pasillos. Mi posición en Constructora Horizonte evolucionó hasta convertirme en directora de diversidad e inclusión, supervisando programas que se han replicado en otras empresas del sector. Manuel estableció su propia consultora de arquitectura sustentable, trabajando principalmente desde casa, para estar presente en la crianza de nuestros hijos. La semana pasada, recibí un reconocimiento del Ministerio de Trabajo por mi contribución a la reforma de políticas laborales. Durante la ceremonia, miré a la audiencia y vi a Sandra, Isabel, Claudia y las otras mujeres que lucharon conmigo. Algunas regresaron a Constructora Martínez, otras encontraron nuevos caminos, pero todas permanecemos unidas por aquella batalla compartida. Federico Martínez se jubiló el año pasado, dejando la empresa en manos de su hija, quien ha continuado y expandido las políticas inclusivas. José Luis trabaja ahora en una empresa mediana, donde, según me han contado, es un defensor sorprendentemente vocal de la equidad laboral. A veces, cuando las presiones del trabajo y la familia se acumulan, recuerdo aquellos días oscuros de incertidumbre y miedo, pero luego miro a mis hijos y siento una profunda gratitud por la tormenta que tuvimos que atravesar. Lo que comenzó como una injusticia personal se transformó en un movimiento que sigue creciendo. Cada mes recibo mensajes de mujeres que han usado nuestro caso como referencia para defender sus derechos. Cada historia es una confirmación de que valió la pena. Ayer, mientras ayudaba a Matías con una tarea, me preguntó por qué había tantas fotos mías en revistas y periódicos.
Le expliqué, de manera sencilla, que mamá había ayudado a cambiar algunas reglas injustas en el trabajo. Me miró con esos ojos curiosos que tanto amo y dijo algo que guardaré para siempre. Cuando sea grande, también quiero cambiar las cosas malas, y ese quizás es el mayor logro de todos. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.